Vamos a compartir la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Sofonías. Sofonías, capítulo 3, verso 8 y 9. Sofonías 3, versículo 8 y 9. Y en mi Biblia dice: juicio futuro de los gentiles, seguido por la bendición del reino con el Mesías. Si ya lo han encontrado, lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sofonías 3, 8 y 9. Y dice así la palabra del Señor: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo serán consumida toda la tierra. Terrible esta palabra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirva de común consentimiento. Te lo vuelvo a leer y presta atención, Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgar, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirva de común consentimiento. Hasta acá la palabra del Señor, y hoy es una palabra bastante dura, porque está hablando acerca de la ira de Dios. Nosotros siempre hablamos del amor de Dios, hablamos de que Dios es un Dios perdonador, hablamos de las cosas buenas, pero acá el Señor me dio ayer esta palabra acerca de su ira, acerca del juicio que está determinado para este mundo. Y la ira de Dios es para todos aquellos que hacen mal sobre esta tierra, ya sean no creyentes o sean creyentes. ¿Se dan cuenta? ¿Van entendiendo? El Señor dice en su palabra muchas cosas muy puntuales, pero hay dos bien puntuales. Una dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Y también dice que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Son dos cosas terribles, bien puntuales, y las dijo Jesús. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, y si no recibimos el reino como un niño, tampoco podremos entrar. Fíjese, y acá tenemos que empezar a hacer un análisis en nosotros, si nosotros entramos o no entramos en esta palabra. Yo empecé diciendo que la ira de Dios es sobre los que hacen mal en esta tierra, y la pregunta que yo me tengo que hacer es: ¿yo estoy haciendo mal? ¿Estoy haciendo injusticia?
¿O estoy viviendo o tratando de vivir realmente en la palabra del Señor, en los lineamientos de la palabra del Señor? Nosotros decimos que esto es un proceso, y es verdad, es un proceso que va a durar todos nuestros días de la vida hasta que el Señor venga a nuestro encuentro, pero lo importante es que si nosotros sabemos que por ahí estamos haciendo cosas malas, tenemos que cambiar. Porque hay una ira de Dios para todos aquellos que hacen mal. Y si nosotros hacemos males, nos tenemos que arrepentir. Si nosotros nos peleamos con alguien, tenemos que pedir perdón y tenemos que cambiar de actitud y tenemos que empezar a orar y ver por qué actuamos de tal o cual manera. Y es duro, pero lo tenemos que hacer. Y acá no hay nadie que está libre de esto, sino que todos podemos estar haciendo alguno de esto. Yo me puedo enojar con mi esposa, pero tengo que ver por qué me enojo, qué hice, qué pasó, qué es lo que todavía hay en mi corazón. Y cuando me equivoco, les tengo que pedir perdón. Fíjese, esto es algo que muchas veces no se habla, pero tenemos que tener una real conciencia de dónde está puesta nuestra mirada. ¿Nuestra mirada está puesta realmente en Dios o está puesto en las cosas de este mundo? Sabiendo que este mundo se va a acabar, sabiendo que va a llegar un momento, como dijo la palabra acá, que el Señor va a reunir todos los pueblos para derramar su ira sobre todos aquellos que hacen mal y que ante su celo la tierra va a ser consumida. Lo que nosotros estamos viviendo en la carne, un día va a terminar, nuestra vida va a terminar, pero si nosotros no prestamos realmente atención a lo que nosotros tenemos que prestar atención, que es a nuestro Señor, nos va a ir mal. Tristemente nos va a ir mal, porque está determinado el fin para este mundo. Así como está determinado el fin para nosotros. Desde el momento que somos concebidos, tenemos una fecha de caducidad, que nosotros no la sabemos, pero el Señor sí la sabe. Y el Señor está esperando de nosotros que nosotros nos vayamos limpiando, que nosotros vayamos creciendo en nuestra fe y en el conocimiento de Él. Porque vos tenés que entender y comprender que no estamos acá porque nosotros quisimos. Estamos acá porque Dios nos escogió. ¿Usted se siente realmente un escogido de Dios? ¿O todos los problemas que estamos viviendo nos hace sentir que somos unos parias, que no tenemos ningún socorro, ningún auxilio y que estamos desesperados? ¿Sabés una cosa? El mismo Jesucristo dijo: nadie puede venir a mí si el Padre no lo envía. Te lo repito, nadie puede venir a mí si el Padre no lo envía. ¿Qué significa eso? Significa que Dios te escogió, que Dios me escogió. Y eso tiene que ser la fortaleza de tu vida, porque si Dios te escogió y te dio la oportunidad de conocer a su Hijo Jesucristo y de estar hoy aquí en este lugar alabando y glorificando su nombre, estás más que bendecido. Y la palabra dice que nos hizo sentar en lugares celestiales.
aunque estemos en la tierra. Estamos sentados en lugares celestiales porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, porque tenemos la seguridad de que cuando nosotros oramos Dios nos oye y que Dios es nuestro socorro y nuestro ayudador. ¿Tenés vos esa seguridad? No me contesté, pero contestate a vos mismo y decirle al Señor, ¿la tengo o no la tengo? Contestale al Señor. Pero ¿sabés lo importante de esto? Que como decimos que esto es un proceso, tenemos el tiempo para cambiar. Tenemos el tiempo para arrepentirnos. Tenemos el tiempo en esta mañana para decirle, Señor, yo entiendo que estoy dejando que mis situaciones me roben tu vida, me roben tu bendición. Y estoy entendiendo, Señor, que yo estoy en esto, pero yo necesito tu ayuda. Necesito que tu Espíritu Santo me levante. Necesito que tu Espíritu Santo me fortalezca. Necesito que tu Espíritu Santo me llene. Porque yo sé que en vos están todas las respuestas y yo necesito esas respuestas para mi vida. Yo necesito esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Necesito sentirme amado por vos. Necesito sentir que cuando yo doblo mis rodillas o elevo mi pensamiento a ti, tú me estás escuchando, tú me estás tocando y tú me estás levantando y tú te estás llevando mi dolor, mi angustia, mi enfermedad, todo lo que está mal en mi vida. Esa es la relación que tenemos que tener con el Padre. No la relación religiosa de decir, amado Señor, en esta hora me presento delante de ti. No. ¿Cómo hablas con tu papá, con tu mamá? ¿Cómo hablabas? ¿Cómo hablas con tu amiga, con tu amigo? ¿Cómo hablas con tu hijo, con tu hija, con tu nieto? Así tenemos que hablar con Dios. Así tenemos que buscar ese contacto íntimo con Dios a través del Espíritu Santo. Porque tenemos una puerta abierta de entrada al cielo. Pero muchas veces no la atravesamos porque estamos más enredados en lo que estamos viviendo acá que en lo que vamos a vivir allá. Porque la palabra a mí me enseña que este mundo va a terminar y que hay un juicio de parte de Dios para este mundo y que realmente esto se va a terminar. ¿Te das cuenta? Y si nosotros no hacemos lo que realmente tenemos que hacer, mal nos va a ir. Porque está en juego nuestra salvación. Dios hizo todo en tu vida y en mi vida. El Padre te escogió y te hizo conocer al Hijo. El Hijo murió por vos y por mí en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados y para ser el puente entre nosotros y Dios. Y el Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, enseñándonos la voluntad del Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo hizo todo. Ahora nos toca a nosotros. Nosotros realmente estamos poniendo nuestra parte. ¿Realmente estamos entendiendo que está en juego nuestra salvación?
¿Realmente tenemos conciencia de que este mundo se va a acabar y que de un día vamos a estar delante de la presencia del Señor? Y que si entramos en ese versículo de los malos, hay una ira de Dios para ellos. ¿Estamos conscientes de que si no estamos inscritos en el libro de la vida, nuestro fin va a ser un fin de muerte espiritual, una eternidad lejos de Dios? Y no va a ser sencilla esa eternidad lejos de Dios, porque esa eternidad es en el infierno. No es que vamos a estar andando por ahí siendo espíritus y todo lo demás, lo más tranquilo, ¿no? Vamos a estar en ese lago de fuego, donde va a estar Satanás, el falso profeta, todos los que hacen mal. Y como dice en Isaías 66, el gusano de nuestra carne jamás morirá. Es tremendo. Esto no es un juego. Y nosotros tenemos que entender y comprender el peligro que nosotros corremos. Porque Dios, ya te digo, hizo todo. Nosotros estamos haciendo nuestra parte. Es triste, pero son cosas que se tienen que hablar. Son cosas que tenemos que entender. Porque para eso vino Jesús a morir en la cruz del Calvario, para darnos una vida eterna y rescatarnos de ese futuro de muerte, de ese infierno que nos tocaba. No vino únicamente para sanarte, para liberarte, para que tengas dinero, para que tengas casa, para que tengas paz. Él vino para rescatar nuestra alma. ¿Y estamos realmente conscientes de eso? ¿Estamos tomando con la suficiente seriedad lo que Jesucristo hizo en esta vida? La pastora leyó ahí en Isaías los sufrimientos del Señor y lo que padeció. Y nuestra hermana empezó hablando de que esperemos en Dios porque en Él está nuestra salvación. Y esta palabra empezó diciendo: esperadme, porque yo te voy a juzgar. Hay un hilo, ¿no? Ustedes lo ven, al hilo de la palabra. Pero qué importante que aun cuando Dios dice que nos va a juzgar, nosotros a través de Jesucristo, si vivimos en su palabra, si queremos hacer su voluntad, vamos a salir bien en ese juicio. Vamos a salir bien. Y el Señor va a decir: venid, pasad, bendito de mi Padre, a recibir el reino que fue preparado desde antes de la fundación del mundo para vos, para mí. Pero nosotros tenemos que hacer lo que nos toca hacer, y es buscar la presencia del Señor. Porque tristemente, la gran mayoría de este mundo está ya condenado. Te leo Juan 3:18 y dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Qué tremenda esta palabra, tremenda. Jesucristo vino al mundo, Él era la luz, y la gente no quiere venir a la luz porque sus obras son malas y aman las tinieblas. Y la pregunta que le tenés que contestar a Dios
¿Amás la luz o amás las tinieblas? Yo sé que esta palabra es dura y yo me quería morir cuando me la dio el Señor. Pero la pregunta es esa. Nosotros tenemos que hacer un análisis de nuestra vida, porque en cualquier momento nuestra vida puede terminar. En un segundo. Y no sabemos el tiempo, no sabemos el momento. Y cuando nos toque, ya no va a haber lugar para el arrepentimiento. Sino que todo lo que hicimos antes nos va a avalar ante Dios o nos va a separar de Dios. Es necesario, mi hermano, mi hermana, que prestemos atención a lo realmente importante, que es nuestra vida eterna. Y Dios no te va a abandonar. Y yo la verdad que me gozaba con el hermano Adolfo, porque él no tenía nada, y Dios le proveyó una arepa de huevo para poder comer. Y así va a ser con vos, así va a ser conmigo. Pero tenemos que estar confiando en Dios. Tenemos que estar queriendo hacer las cosas bien como Dios quiere que nosotros las hagamos. Amarlo, buscarlo y decirle: Señor, yo te amo y Señor, yo te escucho. Y vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Yo te hago una pregunta, te pongo un ejemplo. Yo agarro, suponete que yo tengo 5 millones de pesos y yo se los regalo a Mariana. Mariana contenta y ella gasta, hace lo que quiere. Pero yo, al haberle regalado esa plata, ¿le puedo decir a Mariana: no hagas así, sino hace de esta manera, hace de la otra, compra esto, compra aquello? ¿Yo lo podría hacer? Yo calculo que no, porque yo le regalé el dinero. Ya no es mío, sino que es de ella. Y ella puede hacer con ese dinero lo que bien quiera. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, estamos de acuerdo, ¿eh? Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, Cristo puede hacer con nuestra vida lo que Él quiera, no lo que nosotros queremos hacer. ¿Estamos de acuerdo? Así como yo no le puedo decir a Mariana: te di la plata, pero así, así. Y ustedes me dijeron que realmente yo no puedo hacer eso. Cuando yo le doy mi vida a Cristo, a Dios, no le puedo decir así. Por eso, esa oración tan hermosa que se agarraron los católicos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dice: hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y cuando decimos en la tierra, estamos diciendo en mi vida. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese qué tremendo que es esto, porque estamos hablando de que las personas, tristemente, están en condenación. Y ahora, ¿te duele eso? ¿O no le prestas importancia? ¿Te duele pensar que algún día vos vas a estar delante de la presencia del Señor? Y tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu amigo, por ahí está en la otra fila. Y por ahí no entró. Y por ahí va a pasar una eternidad sin Dios. ¿Qué sentimiento tenés?
Yo creo que tendríamos que tener mucho dolor y por eso tendríamos que luchar por nuestras familias para que realmente entren en el redil, para que realmente entren en la presencia del Señor. Porque va a ser muy triste esa separación, va a ser muy triste esa situación. Vos fíjate de los que hacen males, ¿no? Dice, y a los que se apartan de en pos de Jehová, a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Qué tremendo, ¿no? Y muchas veces nosotros no buscamos a Dios y no le consultamos. Y hay una ira de Dios para eso. Y más para sus hijos. Porque la palabra dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Y el tibio es el que un día piensa una cosa y otro día piensa otra. El que anda por ahí, ¿cómo te podría decir? Una persona tibia sería, por ejemplo, una persona que viene a la reunión y alaba al Señor, qué sé yo, todo lo demás, y después se va a misa de las 7 de la tarde, con la católica. Una persona tibia es una persona que dice, sí, Dios me va a ayudar, Jesucristo, soy un hijo de Dios, Dios me va a ayudar, pero le prende velitas a los santos. Entonces, o sos de uno o sos de otro. El mismo Jesús dice, nadie puede servir a dos señores. Amarás a uno y aborrecerás a otro. No podemos tener comunión entre los dos. Y son cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo, y que no lo digo yo, lo dice Jesús, y está en su palabra. El tema es que si nosotros leyéramos la Biblia, ¿lo entenderíamos? Si nosotros buscáramos en su palabra, nos daríamos cuenta. Nos daríamos cuenta que la estampita, que el santo de yeso, que el santo de palo, que la vela prendida de nada sirve. Y no sé por qué estoy hablando de esto. Sino que lo que realmente sirve es nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó y que ascendió a los cielos y que va a venir a buscar una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga. Pero si vos estás en los dos caminos, ese hecho de prender velitas, ese hecho de ir a misa, ese hecho de todas las cosas, es una mancha y es una arruga. Y Dios no quiere eso. Fíjate qué tremendo que es esto, pero fíjate con qué amor nos ama Dios, que a veces manda estas palabras duras, que son un reto, pero que realmente es porque Dios nos ama y porque Dios quiere el bien para nosotros. Y encima usted sabe que yo no los conozco, los puedo conocer de cara, pero no sé lo que viven, no sé lo que hacen, no sé lo que piensan, yo de eso no sé nada. Así que si en algo te toca la palabra, sabete que es Dios que te está hablando y te está diciendo, esto está mal para tu vida y necesitas arreglarlo. Si nos vamos a 1 de Tesalonicenses 1, 9, 10, dice así esto: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, está hablando Pablo, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios,
para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Habíamos hablado que empezamos hablando de la ira, del castigo de Dios. Pero acá la palabra dice que Jesús, el cual fue resucitado por el Padre, que va a venir en las nubes a buscar a su iglesia, una iglesia santa, nos va a librar de la ira venidera. Quiere decir que si nosotros como hijos buscamos de Dios, realmente tratamos de tener esa comunión con Dios, no va a haber ira ni para vos ni para mí, sino que Jesucristo nos va a salvar de esa ira venidera y que vamos a heredar ese reino celestial con el Señor, y que luego cuando venga a esta tierra vamos a reinar con Él, como dice su palabra en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Cuando la ciudad santa, cuando esa nueva Jerusalén descienda desde los cielos con el Señor Jesús y con todos sus ángeles y con todos nosotros que fuimos arrebatados para la cena del Cordero, vamos a venir a reinar sobre esta tierra. Jesucristo nos libra de la ira, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. ¿Me van entendiendo lo que les estoy explicando? Y por último, si nos vamos a Romanos 8:23, 8, 22 y 23, dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué significa esto? Los dolores que nosotros pasamos en esta tierra, las amarguras, los sinsabores, las penas. Gemimos y le decimos: Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Hay muchos que dicen y oran: Señor, vení con tu reino. Pero esa oración significa muerte para muchísimas personas. Los que están condenados, que hablaba Juan. Y el Señor no ha venido todavía, porque hay gente que tiene que ser salva, hay gente que es escogida, pero que todavía no ha entrado en el camino. Vos y yo hemos entrado, pero tenemos que permanecer. Tenemos que permanecer. A pesar de las guerras que tengamos, a pesar de esos dolores que nos quiebran, que nos inmovilizan, porque macana, hay muchas cosas que pasan que nos inmovilizan y que nos rompen en mil pedazos. Pero ¿sabés una cosa? Si vos buscás del Señor, si yo busco del Señor, Él con todos esos pedazos rotos va a ser una nueva creación. Él va a levantar tu vida, Él va a cambiar tu vida y Él va a transformar tu vida. Y cuando mires atrás y veas todo lo malo que te pasó, vas a poder decir: verdaderamente Dios me ayudó y logré pasar porque Él me sostuvo. Esa es la ventaja del Hijo de Dios. Por eso es tan importante, mi hermano, mi hermana, que en esta mañana
vayas pensando en esta palabra y te vuelvas a hacer la pregunta: ¿estás eligiendo la luz o las tinieblas? ¿Estás haciendo el bien o estás haciendo el mal? ¿Estás viviendo realmente en la esperanza en Dios o tu esperanza está puesta en otras cosas? Esto es algo que nosotros tenemos que ir haciendo. Y entender el futuro que nos tocaría a nosotros como hijos de Dios y el futuro que le tocaría a los que no están en Dios. Y eso nos tiene que conmover y nos tiene que llevar a predicar la palabra, a ganar almas para el Señor y para ver que la gente realmente pueda ser salva a través de Jesucristo. Yo no puedo creer que cuando vos vas a hacer una compra a una tienda o a donde sea y te encontrás con alguien, vos no te pongas a charlar. Charlas de los precios, charlas de las cosas, lo que vas a comer, charlas todo, ¿no? Y de la bendición que Dios te dio. Y de cuando llorabas y no sabías qué ibas a hacer cuando Dios te socorrió. Cuando tenías hambre y Dios te alcanzó una arepa de huevo. Cuando no tenías un centavo partido a la mitad y sin embargo sin saber cómo pudiste cenar. De esas cosas no hablamos. No hablamos de la voluntad del Señor, no hablamos de lo bueno que Dios hace para nosotros. Y de esa manera, ¿cómo vamos a agarrar y vamos a empezar a predicar la palabra? Si yo les entro a preguntar, no hay tiempo, pero cada uno de ustedes tiene un testimonio de algo que Dios hizo en su vida. Todos. Y yo te hago una pregunta, y no me la contestes a mí, contestásela a Dios. ¿A cuántos le diste testimonio de eso que Dios hizo en tu vida? ¿A cuántos? Dios quiere que nosotros seamos vínculo de bendición. Hay un mandamiento de Jesucristo: id y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. ¿Nosotros estamos haciendo discípulos? ¿Nos duele que haya almas que se estén perdiendo? ¿O seguimos viviendo así nomás, prestando atención a nuestra vida natural? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿No te dolería que vos estés en el cielo y que tu hijo no? ¿No te dolería que tu esposo o tu esposa se quede acá y vos te vas con el Señor? Pensemos y recapacitemos y busquemos realmente el amor de Dios para poder vivir de acuerdo a su santa voluntad y hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. La palabra dice: sed santos porque yo soy santa. Debemos limpiarnos, debemos sacarnos todo lo malo. También dice: haced discípulos hasta el fin de la tierra. Yo estoy hablando del Señor. Soy un testimonio vivo de lo que Dios hizo en mi vida. Porque nadie te va a creer si vos te hablas realmente, si te pones a hablar. La gente te va a creer por los cambios de vida. ¿Te das cuenta? Entonces, realmente, mis hermanos, tenemos que contestarle estas preguntas a Dios
y cambiar realmente nuestra actitud, porque tenemos esa entrada grande al reino de los cielos y la entrada a nuestro Dios. No te quedes enroscado en los problemas de la tierra. Buscad al Señor, porque tus guerras acá en la tierra se van a ganar realmente primero en el área espiritual, con oración, con comunión con Dios, con fortaleza del Espíritu Santo, y ahí vas a poder vencer todo lo que tenés que vencer acá. No dejes que el árbol, los problemas de hoy, te tapen el bosque. Y el bosque es nuestro Señor Jesucristo, es el Padre, la vida eterna. Dios les bendiga. Amén.